Ser podcast. Continuamos en Ser Historia y lo hacemos con una de nuestras secciones habituales dedicada a la historia de la ciencia, el mundo de la ciencia. La ciencia tiene historia, tiene muchas historias y la historia también tiene su ciencia. Y la persona que cada pocas semanas nos ayuda a abordar todos estos temas es el físico Pablo Arias. Pablo, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Hola Nacho, bien hallado como siempre, un placer. En esta ocasión nos traes un tema bastante curioso, ¿no? Sí, ¿De qué nos vas a hablar hoy? Pues mira, vamos a hablar de las serendipias, que por cierto es una palabra que a mí me gusta mucho. Bueno, no vamos a hablar de todas, vamos a hablar de una, pero bueno, como sabes, y así lo recoge el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, una serendipia es un hallazgo valioso que se produce de manera accidental o casual. Y la verdad es que a lo largo de la historia ha habido un montón de ellas. Sí, en ciencia estamos llenos. Quizás, el más famoso podemos decir que es el descubrimiento de la penicilina por el doctor Fleming. Pero lo importante, Nacho, no es que en el transcurso de una investigación te topes con un hecho diferente al previsto, sino lo importante es la reacción del científico para darse cuenta y ser capaz de reaccionar ante el imprevisto de lo que está sucediendo. Claro, y eso es un poco lo que es en definitiva el elemento humano que tiene la ciencia, es decir, el propio sentimiento del científico no es lo que hace transformar y variar el camino que le estaba llevando. Sí, eso es parte de la ciencia, sin lugar a duda. Bueno, pues aquí va la historia de hoy, que espero que te guste y que le guste a todos nuestros oyentes. La serendipia de hoy. A ver, en Estados Unidos, en 1945, durante unas investigaciones relacionadas con el desarrollo del radar, fíjate que es finalizando la Segunda Guerra Mundial. Y aquí se encuentra Percy Spencer, que estaba probando un tipo de tubo al vacío conocido con el nombre de magnetrón. Un magnetrón es un generador de radiación electromagnéticas que se usaba como mecanismo principal del radar, que era lo que les interesaba, el detectar, incursiones aéreas enemigas. Cuando Spencer descubrió que el hombre tenía una barra de chocolate en la chaqueta y descubrió que se le había derretido. Y aquí está la casualidad, aquí está la serendipia. Pero hay que estar allí y pensar, qué curioso. Y mira, Nacho, los científicos, por lo general, no dicen eureka. Dicen eso, dicen qué curioso. Al científico que le fascina, lo que le fascina es cuando algo no funciona bien según lo previsto. El caso es que el bueno de Spencer comenzó a sospechar que aquello había sido causada por las ondas emitidas por el magnetrón y empezó a experimentar. Colocó granos de maíz cerca del magnetrón y los granos, claro, estallaron creando palomitas. Después puso un huevo de gallina, que estalló a causa del rápido incremento de la temperatura en su interior, que hizo que la presión interna creciera y el huevo explotara. Prosiguió con diferentes alimentos y comprobó cómo se calentaban. Entonces dijo, hombre, esto puede ser un horno. Así que solamente faltaba crear el receptáculo a modo de cavidad de resonancia, dirigir la radiación hasta la cavidad y ya está. Se había inventado el horno microondas. Claro, dicho así, parece muy sencillo, ¿no? Pero imagino que desde esa primera idea que tuvo con el chocolate hasta que finalmente desarrolló el prototipo pasaría tiempo y muchos esfuerzos. Pues sí, así es. Uno se pregunta, ¿qué pasa si no hubiese tenido el chocolate en la chaqueta? Pero bueno, no vamos a entrar en ese tipo de cosas. Pues sí, como dices, pero sencillo. A ver, ya te digo, Nacho, en investigación tenemos que tener un hada de nuestra parte. Sí, todo es muy sencillo. Pero esto es debido a una cosa muy importante, que es la molécula de agua, H2O. Tiene 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno que forman un dipolo con carga eléctrica positiva de los átomos de hidrógeno y la negativa de los átomos de oxígeno. Y al someterse a un campo eléctrico, la molécula de agua se alinea. Es decir, la parte negativa va al polo positivo y a la inversa, la parte positiva va al polo negativo. ¿Qué sucede? Que imagínate que invertimos el campo eléctrico, pues la molécula de agua se vuelve a alinear de forma inversa a como estaba antes. Pues bien, las ondas electromagnéticas que utilizamos en el horno microondas tienen una frecuencia de 2.450 MHz, que equivale aproximadamente a 12 centímetros de longitud de onda.
He dicho que cambiando el campo eléctrico cambia la alineación de las moléculas. Pues bien, al sometiéndolas a una radiación de 2.450 MHz, son 2.400 millones de veces la que cambia el campo eléctrico al segundo. Así que imagínate, Nacho, todo lo que tiene que cambiar la molécula de agua en un segundo, 2.450 millones de veces. Eso lo que produce es que se incremente mucho su movimiento, y el movimiento de las partículas no es nada menos que la temperatura. En física lo entendemos así. La temperatura es el movimiento de las partículas. Cuando el agüita está fría es porque las partículas se mueven poco, y sin embargo, cuando está en ebullición lo tenemos que ver que casi, bueno, es un borboteo constante. ¿Y dónde está el hada en todo esto? Que tenemos que tener un hada de nuestra parte. Decía, pues que todos los alimentos contienen una gran proporción de agua en su interior. Entonces, sometiéndolas a una radiación de microondas, calentamos alimentos. Otras cosas no las calentamos, pero los alimentos sí, lo que tenga agua. Alguna grasa también, pero lo que tenga agua. Claro, esto es lo que permite que todos los días, yo por ejemplo que utilizo el microondas para calentarme por las mañanas el colacao, pues claro, la leche es en gran parte agua, ¿no? Agua, y sí, es lo sí. que hace que en un par de minutos pues eso salga bastante calentito. Correcto. Aquí, bueno, ya aclararemos, no estamos para decir esto, pero por ejemplo, el barro no se calienta, es decir, la porcelana y demás, lo que calienta es, pues eso, tú cuando metes tu tacita de leche y dices, uy, está quemando la taza. No, está quemando porque se ha calentado la leche en su interior, que es lo que por convención ha calentado el recipiente. Pero el recipiente solo no se calienta. Pero lo que digo, el resto ya de la evolución del horno microondas ya es historia, que la tenemos que contar también. En 1947 salió al mercado, fíjate, en el 47, 2 años después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, salió al mercado el primer horno comercial de microondas. Y estas primeras unidades, bueno, es que eran muy aparatosas. Tenían 1,60 m de altura y 80 kilogramos de peso, como para cambiarlo de sitio en la cocina. Pero también, a ver, la mayor dificultad que tenía, que era el magnetrón, que es el que genera la radiación electromagnética, se refrigeraba con agua y necesitaba de todo un circuito para refrigerarlo y demás. Actualmente, posteriormente se mejoró el magnetrón, se refrigera con aire, y en los años 70 ya empezó a ser popular en las cocinas americanas. Pero las primeras unidades se vendían a $5.000 de la época, es decir, unos 70.000 euros de los de ahora. Pero bueno, luego sí, en el momento que se refrigeró por agua, se hizo muchísimo más económicas, y ya te digo, pudo estar en todas las cocinas de América primero y después del resto del mundo. Ahora son muy económicos, la verdad. Y también yo creo que parte de esa proliferación es lo que ha creado esa idea. Yo creo que no tiene ningún fundamento de decir que si provocaba cáncer, que claro, que como eran ondas que te afectaban, y bueno, esas cosas que no sé qué fundamento tienen. A ver, ahora te lo explico. Eso pasa con muchísimas cosas. Yo desconozco por qué. Es que yo no sé si es ignorancia o si es maldad, pero esto lo tenemos con las fake news, con todas las cosas que, bueno, que nos llegan, que piensan que, bueno, que van a convencer. Tienen que tener alguna motivación, pero cuando comenzó el horno microondas, realmente comenzó una campaña de desinformación que, bueno, que nos reímos de las noticias que llegan hoy en día. Que si podías morir de envenenamiento por las radiaciones, que si te quedabas ciego, que podía causar cáncer, que te quedabas estéril o impotente debido al uso del microondas. A ver, vamos a aclarar un poquitín. El horno microondas genera una radiación electromagnética, como hemos dicho, en el rango de las microondas, que es de mayor frecuencia que las ondas de radio, pero es de menor frecuencia que la de la luz, que la luz es otra onda electromagnética. La que vemos, la que nos dibuja los colores, la que nos metemos en el cerebro, es una onda electromagnética de mayor frecuencia que la de microondas. Y por lo tanto, ambas radiaciones viajan a la velocidad de la luz, se transmiten en el vacío y tienen todas las propiedades que cualquier radiación electromagnética, pero no son ionizantes. ¿Qué quiere esto decir? Que no separan las moléculas en iones, por lo tanto, no tienen riesgo de cáncer, como por ejemplo una radiación de rayos X, sí que es ionizante, sí que separa las moléculas, y bueno,
en altas dosis sí que pudiese ser causante de la generación de un cáncer. Pero para aumentar la seguridad, los hornos microondas no emiten más de 5 milivatios por centímetro cuadrado, que no es nocivo para un ser vivo, de ninguna de las maneras. Otra cosa es un mal uso, me explico. Claro, Otra cosa es que tú metas el gato en el microondas. Si metes el gato en el microondas, créeme que va a salir chamuscado, pero no, bueno, si lo metes vivo, claro. Eso ha pasado en más de una ocasión y recuerdo una mujer que quiso secar al gato en el microondas, claro, lo mató y denunció a la empresa porque decía que en las instrucciones no advertían del peligro de meter un ser vivo en el microondas. Pero bueno, como digo yo siempre, ¿no? Un país en donde el 40% de la gente cree que los batidos de chocolate vienen de vacas marrones, pues no sé, no puedo decir nada más, ¿no? O sea... Pues mira, necesitamos hacer mucho más programas como este, Nacho. A ver, para finalizar, solamente 2 cosas más, si me permites. Una pregunta para ti. ¿Sabes por qué la puerta del microondas, si tú la miras cuando lo abres, en la parte interna del cristal ves como una red metálica? ¿Sabes pues para qué es? No tengo ni idea. ¿Para qué es? Bueno, pues vamos a ver, como hemos dicho, la longitud de onda es de unos 12 centímetros y los agujeros de la red, si te fijas, son de unos 0,8 centímetros. Por lo tanto, la radiación no puede salir a través del cristal. Te he dicho que es una radiación electromagnética y tiene todas las propiedades como la luz. Entonces puede traspasar objetos que podríamos llamar que son transparentes, otros translúcidos que dejan pasar parte y otros opacos. Pues bien, pues para hacerla opaca al cristalito de la ventana del horno microondas ponemos esto, que los físicos lo llamamos que es una jaula de Faraday, y por eso la radiación no puede escapar de ahí. Claro, claro. Y ya como última pregunta, que nos estamos yendo ya de tiempo, ¿y por qué gira el plato? Pues, ay, qué buena pregunta, Nacho. A ver, el horno... Seguro que tiene una razón ahora te lo explico. Física, seguro. Ahora te lo explico. El horno no calienta por igual en todos los puntos, porque bueno, una vez generada la radiación por el magnetrón, va hasta, bueno, lo lleva una guía de ondas y hasta un ventilador que distribuye la radiación. Es como si fuera un aspersor con el agua cuando regamos el jardín. ¿Qué pasa? Un aspersor, por muy bien que lo pongas, y esto es una radiación, es diferente. Pero bueno, el caso es que en la cavidad del horno se puede crear una radiación estacionaria que tiene sus nodos y tiene sus crestas y sus valles. En la parte donde está el nodo, ahí no va a tener radiación y por lo tanto no va a calentar. Un horno es como si fuera, es similar a la caja de resonancia de una guitarra o de un violín. Y entonces lo que hacemos es, se pone el plato para que gire, para que el alimento pueda estar calentado de una manera más homogénea. Pero alguna vez, si hemos calentado algún alimento, nos hemos dado cuenta que alguna parte estaba fría o estaba a menor temperatura de eso. Y bueno, eso es. Me faltaba la serendipia. Dime, cuéntame. A ver, que me gusta mucho esa palabra, como te dije. Y mira, la palabra viene del inglés, pero a su vez, esta palabra es tomada de un cuento anónimo que se titulaba Los 3 príncipes de Serendip. Serendip es como los árabes y los persas llamaban a la isla de Sri Lanka, la antigua Ceilán, y el cuento lo popularizó Voltaire. Y bueno, yo recomiendo su lectura a nuestros oyentes porque es muy cortito y muy instructivo. Y por último, 2 palabras sobre el inventor del horno microondas, sobre Spencer, para que veamos, Nacho. Su padre murió cuando tenía 18 meses de edad y su madre, que no lo podía atender, lo dejó a cargo de sus tíos. Pero el tío murió cuando Spencer tenía 7 años y tuvo que dejar la escuela a los 12 para trabajar y aportar dinero a su tía. A los 18 entró en la Marina para aprender telegrafía sin hilos y posteriormente ingresó en la compañía que fabricaba los magnetrones. Lo que quiero decir, Nacho, es que nunca fue a la universidad, no tuvo ningún título académico, ni siquiera concluyó la escuela. Y sin embargo, todos le debemos mucho. Y por eso, este capítulo queda dedicado, como no puede ser de otro modo, al bueno de Spencer, por su contribución que está en todos los hogares y tanto nos ha facilitado la vida. Va por él. Desde luego, Percy Spencer no tenía título, pero era un físico con mayúsculas. Así que a él le dedicamos esta nueva sección de Historia de la Ciencia, junto con nuestro compañero Pablo Arias. Como siempre, Pablo, muchísimas gracias una vez más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia. Muchas gracias de nuevo, Nacho, por ayudar a difundir la ciencia.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.